estar reunidos, Señor, acá en este discipulado. Pido, Señor, que sea usted tomando el control de este y de todas las participaciones que vamos a arrancar en este nuevo libro de Filipenses. Gracias, mi Dios, por ese privilegio de poder estudiar su palabra. Bendíganos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si nos damos cuenta, pues quería ponerles primero el video, pero quizás lo vamos a dejar de último para cuando ya estén los demás. Todo lo que es la parte del, estamos en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, es como una introducción que Pablo hace, ¿verdad? Y comienza hablando de él y Timoteo, dice capítulo 1, se lo voy a leer. Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es como una salutación que ellos hacen, ¿verdad? Un saludo. Podemos ver que tanto Pablo como Timoteo pues estaban unidos por los lazos que el Señor había puesto en el corazón de ellos, ¿verdad? Y luego menciona pues las personas que han sido apartadas para Dios y menciona también los obispos, que en este caso podrían ser hoy en día los pastores, y los diáconos, que son pues personas que sirven en la iglesia, ¿verdad? Posteriormente menciona la palabra gracia y paz a vosotros, que se está refiriendo pues que son deseos de él hacia el pueblo de Filipo, que era un pueblo que estaba compuesto más que todo por personas militares, eran romanos, era un pueblo romano. Por eso es que poco vamos a ver durante este estudio que Pablo hace hincapié a lo que es el Antiguo Testamento, porque pues en este lugar no habían sinagogas, porque no habían judíos. La mayoría eran de la mayoría gente de Filipo eran romanos, pero personas que creían en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, en el versículo 3 menciona, doy gracias a mi Dios, dice, siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A todo lo que Pablo recuerda de estas personas de Filipo, que pues son personas que eran de bendición, ¿verdad? Y eso espero pues que nosotros lo podamos aprender, que tal vez algunas veces no vamos a ser protagonistas en algunas cosas de lo que es la parte ministerial, pero sí es bueno que la gente reconozca que somos buenos y verdaderos servidores de Dios, ¿verdad? Que eso creo que es lo fundamental. Luego menciona también que él continuamente está orando por ellos, el clamor hacia ellos y pues ora también por las demás iglesias, ¿verdad? Y esto nos tiene que exhortar a nosotros a siempre estar orando, no solo por nuestras peticiones, sino por el mismo ministerio, el ministerio de jóvenes, los ministerios de la iglesia, por los pastores, por los líderes, por todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Luego también menciona en el versículo 5 algo bien importante, que es la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la idea es que el pueblo de Filipos respalde el ministerio de Pablo con sus oraciones y nos, pues, aparte de la finanza, pues, él agradece mucho porque ellos le ayudaron, le aportaron, aún antes de estar siendo él arrestado, porque Filipenses, Pablo lo escribe desde la cárcel, que está detenido en Roma, y pues ya lo vamos a ver más adelante, que es donde nos vamos a meter un poquitito más de lleno, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está diciendo? Ahora, si podemos ver, que es donde vamos a entrar ya, en el versículo 12
podemos ver cuáles son los frutos de la libertad. Y eso es lo que vamos a estudiar este día, porque pues Pablo comienza en el versículo 12 y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces, Pablo reflexiona de su situación en la cárcel y llama la atención a varios niveles. Él afirma que todo el mundo, oiga bien, desde la Guardia Pretoriana hasta los vecinos de Roma, se han enterado de que está preso por su testimonio de Cristo y no por ningún delito. Todo el mundo está convencido de su integridad como predicador y apóstol, y esto es bien importante, porque no solo los pastores tenemos que cuidar la integridad, sino que también todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y podemos ver en el versículo 13 que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, dice, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, es fundamental que entendamos que parte de nuestro evangelismo es nuestro testimonio. Entonces, saben aquí las personas de Filipo que la cuestión de fondo tiene que ver con el mensaje que Pablo daba, ¿verdad? No con ninguna actividad delictiva y que por eso no, por eso está preso, o sea, nada que ver. Entonces, es fundamental que podamos aprender o entender que pues durante todo nuestro ministerio que el Señor nos dé o nuestra vida espiritual o ministerial o cristiana, pues igual vamos a tener pruebas, algunas más difíciles que otras, pero en cada una de ellas debemos mantenernos firmes en la voluntad de Dios y gozosos, pues como Pablo lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, eh, hay un ejemplo muy bonito que yo lo leía y se los quiero compartir. Es que dice que la diferencia entre un cerdo y un cordero se nota al momento o en la forma como ellos mueren. No sé si ustedes han tomado o han visto alguna vez cómo muere un cerdo. O sea, los cerdos chillan, híjole, espantosamente a la hora que los están matando. En cambio, el cordero avanza hacia el matadero sin hacer ruido de nada, pues. Entonces, el carácter nuestro como cristiano, pues algunas veces nos manifestamos en las situaciones duras o difíciles de diferente manera, pues, pero deberíamos de ser no como el cerdo, sino como el cordero, ¿verdad? Que vamos a enfrentar las situaciones y teniendo fe que Dios nos va a sacar adelante. Entonces, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede hacer algo como lo que Él hizo, pues, o sea, cuando murió por cada uno de nosotros y cuando el centurión da él mismo el testimonio que dice, cuando Jesús murió, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces esas palabras tienen que hacer hincapié en nosotros, pues el hecho de decir, o sea, verdaderamente actuamos ante las pruebas como hijos de Dios, porque pues fíjense que si ustedes han leído en su Biblia, dice en el versículo 2 en el encabezado, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y son como, o sea, Pablo está actuando como una persona alegre, gozosa, ministrada, feliz, y está en la cárcel. O sea, está en una situación difícil, pues, pero dentro de todo, Dios ha sabido sacarlo adelante, ¿verdad? Luego, pues, podemos ver también que Pablo menciona los creyentes de Roma que se están moviendo, dice, de una manera impresionante. En el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven, oiga bien, se atreven, dice el versículo 14, mucho más
hablar de la palabra sin temor. Ahora, es irónico esto porque ¿cómo ellos se atreven a hablar de la palabra de Dios si saben que Pablo está preso por eso? Aún sabiendo que podría pasarles lo mismo a ellos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando verdaderamente nosotros tenemos el fruto del Espíritu o el gozo del Señor, pues al final no nos va a importar lo que la gente diga, ¿verdad? Claro, hoy en día, pues hasta ahorita en nuestro país no hay seguimiento hacia personas para la cárcel por predicar el evangelio, pues, pero puede ser que en algún momento sí, y pues ahí se nos va a probar, ¿verdad? Qué tan verdaderos somos y cómo nuestro testimonio puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces es interesante eso. Ahora, si ponemos atención a la lectura de, del versículo 14, podemos ver que algunos lo están haciendo motivados por el ejemplo de quién, de Pablo, ¿verdad? Y la valentía de él, pues, o sea, que él no cayó. Y tal vez en este caso, pues a nosotros nos podría decir que hoy en día, ¿verdad? No nos está persiguiendo nadie, pero sí nos puede dar pena que mis amigos de la universidad, del trabajo, eh, amigos normales que tengo, entre comillas, de las redes sociales, o sea, se burlen de mí. Entonces yo considero que no debe de ser eso un impedimento para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sino que seguir las pisadas de Jesús y así como de Jesús, de Pablo también, porque él lo dice en su palabra, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo también. Entonces, estas personas lo hicieron y lo estamos viendo aquí en el versículo 14, ¿verdad? Ahora bien, veamos en el 15. El 15 dice, algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, podemos ver también que las personas algunas veces lo hacían por eso, pues, porque ¿qué es lo que querían estas personas? Del hecho de robarle o quitar el protagonismo de Pablo, porque recuérdense que en esa época, pues el liderazgo era peleado por muchas personas en diferentes tribus o grupos de personas, pues. Entonces, la gente, eh, pues se da cuenta que Pablo en ningún momento niega su fe y nada merece la pena tanto como anunciar las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Principalmente para que otros se salven, ¿verdad? Entonces, Pablo también reconoce que estas personas lo están haciendo por envidia, ¿verdad? Piensan predicar el evangelio, dice, para quitarle el protagonismo a él, ¿verdad? Entre paréntesis, y no es que él buscaba protagonismo, porque al contrario, él lo que hacía es resaltar el nombre del Señor. Ahora bien, eh, al final de cuentas, pues si lo hacen estas personas que todo el mundo está predicando, qué bien, porque la gente se está convirtiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo dice que a él le da alegría, le da gozo, ¿verdad? Porque dice, versículo 16, los unos anuncian a Cristo, dice, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, si entendemos un poquitito esto, podemos ver que los que estaban, entre comillas, disque predicando el evangelio, los que estaban en contra es lo que querían como para que Pablo terminara siendo afectado, ¿verdad? Pero al final eso lo llevó a él a estar no mejor dentro de la prisión, pero a estar mejor en las cosas del Señor, ¿verdad? Ahora bien,
Veamos el siguiente versículo, versículo 18, dice, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, a él le daba felicidad. Esa palabra gozo en otras versiones, creo que dice felicidad. No sé, Jonathan, si tenés a la mano ahí la versión del lenguaje sencillo, actual, para que nos leas ese versículo. Ahorita. La del lenguaje actual, ¿no? Ajá. Filipenses. En el 16 vamos, ¿no? No, en el 18. 18 va, ok. Dice Filipenses 1:18. Pero eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo y eso me hace sentirme muy feliz y más feliz me sentiré. Ok, gracias, hijo. Entonces, imagínese, cualquiera pudiera decir, pero pastor, mire, están haciendo cosas en contra, no de Dios, porque ellos estaban hablando del evangelio, sino supuestamente en contra del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él lo dice, miren, no importa. Eh, por eso es que nosotros debemos de ser siempre personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio, a servir sin esperar que te lo agradezcan y a darle al que te pide, pues. Eh, hace unos meses atrás estábamos con lo de pan y chocolate, sirviendo, compartiendo a las personas y entonces me llamó la atención porque alguien me decía, mire, pero ¿por qué le vamos a dar a esa persona si no parecen gente indigente? Entonces yo les dije, les vamos a dar porque quieren comer, porque tienen necesidad y si tenemos hay que darles. Luego me decían otra persona, mire, ¿y por qué les vamos a dar otra vez si ya les dimos una vez? Porque si tenemos hay que seguirles dando, o sea, la bendición no va a parar y es para nosotros. Entonces es interesante el ver esto para que pues nosotros vayamos entendiendo, porque recuérdese que la iglesia de Cristo es una sola, pero lastimosamente los seres humanos creamos denominaciones, pentecostales, bautistas, asambleas, y aún dentro de nuestras mismas doctrinas estamos en conflicto, que el taber no sé quién con el otro taber, que el no sé cuánto, entonces no debería de ser así, porque al final de cuentas se predica la palabra del Señor y este ejemplo que Pablo ha puesto con estas personas es bien interesante. Ahora, veamos el versículo 19, porque esto me llamó la atención grandemente. No sé si Jonathan me ayudas a buscarlo también ahí, porque el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Entonces, no sé si puedes leer ahorita la versión. Sí, cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Ok, ahora, fíjese que le voy a explicar esto porque me llamó la atención y lo estuve investigando bastante. Pablo afirma que sus experiencias pues le están formando el carácter, ¿verdad? Y creo que eso es algo fundamental en nosotros. No solo en la parte espiritual, sino en la parte secular, la vida nos va formando el carácter. Las pruebas, las tentaciones, las necesidades, ya sea con o sin Dios, nos vamos formando. Pero qué bueno es cuando nos va formando la parte espiritual, la parte ministerial, ¿verdad? O sea, ok, yo sirvo, en este caso alguien podría decir, yo sirvo pastor porque nace en mí hacerlo, no porque me está obligando el líder. Yo voy a la iglesia no porque me obligan a ir, sino porque nace en mí. Como nos nace el querer estudiar para sacar buenas notas, el querer especializarnos ya sea en coser, en cocinar o en cualquier otra cosa, porque a nosotros nos gusta. Entonces, eso lo está haciendo él. Ahora,
El hecho de estar preso o confinado y todo lo que esto implica, ¿verdad? Cadenas, vigilancia, la comida, dormir mal, todo esto. O sea, esto dice, necesariamente resultará en mi liberación, dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, creo que allí han fallado en la traducción que le han dado en el lenguaje actual. Partamos de una cosa. Número uno, si usted ve en su Biblia, dice Espíritu de Jesucristo y está en mayúscula, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, acá es lo ideal es poner la palabra traducida en griego que significa sotería. La palabra griega es sotería, que en este caso es salvación, ¿ya? O sea, salvación, porque Pablo, oiga bien, no se refiere a la liberación de la cárcel, porque él no sabe si lo van a soltar o no. O sea, él no tiene ni idea. O sea, él asume que algo va a pasar, ¿verdad? Sino que él habla de su salvación, se está refiriendo a la transformación final, a ese cambio que el Señor está haciendo en él. Entonces, por eso es que ahí dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración, o sea, el del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. Ok, ahora, ¿qué es todo esto? Lo que le está pasando a él sirve para formar el carácter de Jesucristo en él, ¿verdad? Que es lo que debemos aspirar nosotros también. Entonces, vuelvo y le repito, o sea, él está en una situación bien difícil en la cárcel, pero cuando leemos Filipenses, si nosotros no nos, como les dijera, no nos trasladamos o no nos metemos que él está en una cárcel, asumimos que él está bien, escribiendo en un lugar o tal vez dictándole al escriba que se lo está haciendo, que puede ser Epafrodito o Timoteo, pero no, él está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración de los hermanos de Filipos y la gracia que Dios suple a través del Espíritu, esto va a orar para grandes cambios, beneficios y gloria en su interior. Amén. O sea, ahí quiero que entendamos ese versículo porque es fundamental. Ok, Pablo no puede estar escribiendo o mencionando todo esto, que igual lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, de que, o sea, él se gloría y se goza, y cosa que no es fácil, o sea, fácil es decirlo, pues, pero lo difícil es decirlo y vivirlo, ¿ya? Entonces, entendamos lo que quiere decir el versículo 19 acerca de ello, ¿verdad? Entonces, así como Dios aprendió de la obediencia por lo que sufrió, así pues el Espíritu mismo del Hijo, que en este caso se refiere Pablo, va a formar en él o va a forjar en él la paciencia para seguir, oiga bien, fiel a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Ahora Pastor, bien, hola. hay una en la nueva versión internacional, la más actual que ha salido, dice, Ajá. porque sé que gracias a la oración de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y tiene Ujú. y dice, y aclara en una explicación aquí, liberación, la palabra alternativa sería salvación. Ajá, correcto. Va, imagínense qué interesante. Por eso es que también les comparto esto, que cuando leamos, es bueno también leer otras versiones. ¿Qué versión era esa, Jonathan?
Nueva versión internacional. La NBI. Yo uso bastante la NBI, me gusta, también la tengo instalada en el teléfono porque pues es bastante buena. La Dios habla hoy también. Ahora, eh, entonces entendemos esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me he detenido bastante en este versículo? Porque, bueno, por dos cosas, ¿verdad? Uno, para que veamos qué es lo que le da fuerza a Pablo, que en este caso es Cristo, ¿verdad? Está más que claro. Y número dos, ¿cuál es la meta de él? Por eso es que él, en algún momento él dice, prosigo a la meta, porque él ya se propuso algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar a esa meta espiritual? O sea, nos mantenemos firmes, titubeamos, bajamos la guardia o seguimos fuerte, mental, espiritual y físicamente. Y dice, no, no, yo sigo, yo sigo. O sea, seamos sinceros, yo creo que no. Flaqueamos. Yo en lo personal he flaqueado muchas veces y me caigo y me levanto y le digo al Señor que me ayude, ¿verdad? Que me dé fuerza para seguir adelante. Entonces, el problema es cuando nos caemos y nos quedamos en el suelo. Entonces, podemos ver esto en Pablo, ¿verdad? Ahora, eh, lo que más le preocupa a Pablo, como les decía, es poder terminar bien y dar un buen testimonio. Mire qué interesante, dar un buen testimonio cuando le llamen a declarar. Ahora, ahora bien, ¿a dónde va a declarar? Bueno, no ante el tribunal de Cristo, porque ahí él ya no va a hablar nada. Estamos hablando la sentencia ante el tribunal que él va a enfrentar ahí donde está preso. Y miren, leamos el versículo 20. Conforme mi anhelo, dice, y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Wow, o sea, qué interesante es. Créanme lo o sea, yo me he quedado boca abierto, o sea, el leer esto y saberlo, pues, más adelante, pues ya vamos a ver a quién le va a tocar, pero el famoso Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo erróneamente, hace muchos años atrás, empezaba a predicar y era un versículo que yo lo ponía cada rato y luego entendí, no, es mentira, yo no estoy viviendo lo que Pablo ha vivido. Entonces, no puedo poner ese versículo y lo cambié por Josué 1:8, ¿verdad? Que habla acerca de la palabra de Dios. Pero bueno, cuando nos metemos de lleno a estudiar, usted se puede dar cuenta que, wow, es duro esto. ¿Por qué? Porque aquí viene, mire lo que dice el versículo 21. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, aquí podemos entender por qué Pablo dice eso. No solo el hecho de, estamos en una prédica en la iglesia, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, sí, porque algún día nos vamos a morir. No, porque él sabía, por eso dice el versículo 20, él iba a ser juzgado por las personas en Roma, no hasta que no, por lo que iba a pasar. Porque por eso, bueno, él estaba preso no por algo malo que había hecho, y por eso dice, conforme a mi anhelo y esperanza, dice, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, mire, esa palabra, como siempre, márquela en su Biblia, esa confianza como siempre, a Dios por sobre todas las cosas, no a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, es a Dios. Es más, el mismo Pablo dice en una de sus cartas que lo han dejado solo, que nadie está con él. Entonces, y ahí va y sigue adelante, ¿verdad? Entonces, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando él habla de un vivir, se refiere a ese motor de su existencia. Por ejemplo, ¿qué
¿Qué da sentido a sus vidas o qué los anima a tomar decisiones? Por ejemplo, el caso de Jonathan y Andrea, ellos ya son padres y creo que uno de sus motores para levantarse temprano, que aunque estén enfermos, son sus hijas. En el caso de Josué, podría ser sus estudios, su carrera y coronar, y entonces desvelarse, levantarse. En el caso de Claudia, que veo que ahí está conectada, es pues prepararse más, su trabajo, un sueldo, o sea, muchas cosas. ¿Por qué vamos a un gimnasio? ¿Qué nos motiva a ir a un gimnasio? Pues a mejorar nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Por qué vamos a un salón de belleza? Pues para que nos arreglen el cabello, la cara, el cuerpo, no sé, las manos. Entonces, hay muchos lugares, cosas. En este caso, Pablo nos dice que el motivo de él es el hecho de su motor de vida, es el Señor, ¿verdad? Entonces, es aquello que da sentido a todas sus circunstancias y anima todas sus decisiones que están bajo el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso él dice, para mí, el vivir es Cristo. Esto revela o muestra que él lleva tiempo meditando en la grandeza del Señor. O sea, lo dijo es porque lo está viviendo y está plasmado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, está lleno de esas excelencias del Señor, ¿verdad? En él. O sea, no cabe otra cosa más en su mente. Es increíble y lo pudiésemos comparar como cuando estamos enamorados, que pensamos en la otra persona mañana, tarde y noche, o cuando estamos emocionados con algo que estamos haciendo, o vamos a ir a un viaje, vamos, entonces, él lo hace con el Señor, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, es bien interesante porque él sabe lo que Dios ha obrado en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, para que él diga esto, es que Pablo también podría haber meditado en aquellos detalles, ¿verdad? El ministerio terrenal del Señor, recordar la bondad, cómo fue el Señor con las personas humildes, cómo fue el Señor con los niños, cómo fue el Señor Jesús con los enfermos, cómo fue con los pecadores. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Lo exhortaba, motivaba a la gente a tener una vida mejor. Entonces, por eso él lo dice. Y miren el 22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, imagínense, increíble que Pablo era tanto el gozo que no le importaba morir. Pues yo lo he escuchado en predicadores y aún en la misma iglesia, cuando le dicen, va, ¿cuántos quieren morirse? Nadie, o sea, nadie quiere. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren morir para irse con Cristo? Creo que, hey, ¿qué está hablando el pastor? O sea, no queremos, no nos queremos morir. O sea, yo estoy muy cipote para morirme ahorita, pues ya falta mucho, mucho, mucho. Entonces, pero él sí, porque lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y créame lo que él está a punto desde que le puedan juzgar y morir y matarlo o morirse. Pero lo dice, ¿verdad? Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entendamos que no es casualidad, no es el karma que a usted los ha llevado a la iglesia, no. No es que sus papás los obligaron, es que Dios tiene un propósito y tenemos que saber que cada persona que se acerca a nosotros, podemos ser nosotros de bendición. Y por eso dice beneficio
de la obra. Imagínense con nuestro testimonio sin abrir nuestra boca ni mostrar una Biblia, sino son nuestros hechos, hacer que las personas vengan a los pies del Señor. Qué bueno si usted lo ha hecho y usted me podría decir, pastor, en lo que tengo de ser cristiano, pues creo que van 3, 4, 5. Wow, son un montón. La Biblia dice que con una persona que se arrepienta, hay fiesta en el reino de los cielos. Y si aún usted no tiene una persona que se ha convertido a los pies del Señor, pero sinceramente, pues es momento de empezar a buscar cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pablo ocupó miles de estrategias para que la gente se convirtiera, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo. Luego, podemos ver también que en cada momento y por todos los medios, siempre Pablo nos enseña a ser pacientes, así como el Señor Jesucristo nos lo enseñó también, a ser personas consoladoras, como así nosotros somos consolados también. Entonces, es importante esto. Ahora, quiero ir terminando ya, porque pues quiero que veamos el video al final, que son casi como 9 minutos. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, está presionado, ¿verdad? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, ahí está más que claro. Entonces, nosotros entendamos que Pablo tiene su corazón lleno de Cristo. Se maravilla él de la grandeza del Salvador. Su corazón está pero lleno de gratitud, de admiración, de adoración. Vive esa experiencia que luego pues él pide en oración para la gente de Éfeso. Que Dios les dé fortaleza por su espíritu en ese hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que lo vimos en los primeros capítulos, ¿verdad? En los primeros versículos, perdón, del capítulo. Entonces, o sea, lo que Pablo quiere es que la gente de Filipo, bueno, quería que la gente de Filipo y quiere que nosotros entendamos, que comprendamos la anchura, la longitud y la profundidad de la altura del amor de Cristo que excede cualquier conocimiento. O sea, que entendamos que esa palabra para mí, el vivir es Cristo, tiene mucha fuerza. Y que de ahora en adelante, cuando nosotros lo podamos decir o compartir con alguien, no es solo un decir, no es solo un repetir, sino verdaderamente poder decir, independientemente las pruebas que estemos pasando, las dificultades o las tentaciones, pues seguir adelante, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Así que eso es lo que tenía que compartirles ahora. Y pues si Jonathan me ayuda, por favor, para poner el video. El video es una explicación completa de toda la epístola a los filipenses, ¿verdad? Así que veámoslo y al final pues podemos comentar algo o la oración para terminar. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica.
Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más.
Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado, cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Bueno, gracias, Jonathan. En 9 minutos se explicaron 4 capítulos de mucha enseñanza, ¿verdad? Así que espero que igual cuando les toque compartir a ustedes, se preparen bien y leamos, investiguemos bien lo que dicen los versículos para que pues sigamos aprendiendo más y creciendo en la parte espiritual, ¿verdad? Ministerial, que a eso nos ha mandado el Señor. Si no tienen algún comentario, consulta, duda, ¿no? Bueno, les agradezco por haberse conectado. Sé que fuimos poquito, pues, pero Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que va a haber en nosotros. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre eterno,
porque hemos concluido un día más de discipulado, Señor. Arrancamos un nuevo libro interesante donde vamos a crecer más en el libro de Filipenses, Señor. Gracias infinitas. Bendiga a las familias acá representadas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Feliz noche para todos.